Por favor, préstame dinero para el hospital. Al abrir la puerta, allí estaba el nieto arrastrando su pierna hinchada y dolorida. Solo tiene 6 años. Debe de haber una gran distancia desde casa hasta aquí. Me quedé perplejo ante tan insólita situación. ¡No! ¡En absoluto! ¡No te prestaré dinero!, gritó enfadado mi habitualmente silencioso marido. Ante la fría respuesta de mi marido, el nieto puso cara de desesperación. Entonces mi marido intentó agarrar la pierna hinchada del nieto, que tenía moratones rojos y negros. A los 60 años, he terminado de criar a mis hijos. Incluso a los 66, mi marido, Luis, y yo seguimos pasando tranquilos días juntos, los dos trabajando todavía. Luis es un hombre callado, que apenas habla. Yo tampoco soy muy habladora, e incluso cuando ambos estamos en silencio, no hay tensión. Más bien, es tranquilizador. Solo tenemos un hijo. Se alistó en el ejército y a los 35 años había alcanzado el grado de comandante. Ese mismo año, en un acto social celebrado en la base, conoció a Dora y se casaron. Nuestro hijo, que había estudiado en un colegio de chicos y no tenía experiencia con las mujeres, se enamoró perdidamente de su joven esposa y pronto tuvieron hijos. Antes de que nos diéramos cuenta, nuestro nieto Pepe había cumplido 6 años y estaba en su último año de guardería. Sin embargo, mi nuera y mi nieto se convirtieron en fuentes de preocupación para mí. Nuestro hijo tenía un alto rango en el ejército y un buen sueldo, pero su trabajo le ocupaba mucho y solo podía venir a casa unas pocas veces al año. Por eso, nuestro nieto pasaba la mayor parte del tiempo con su madre, Dora. La familia de Dora vivía lejos, así que como pareja los visitábamos una vez a la semana para ver cómo estaban, pero eso cambió cuando nuestro nieto empezó la guardería. A partir de entonces, el comportamiento de Dora se fue volviendo extraño. Según ella, nuestro nieto no estaba muy sano, así que Dora empezó a restringirle las salidas, la comida y el contacto con los demás. El tiempo que podíamos pasar con nuestro nieto era cada vez menor, hasta que finalmente solo era para ocasiones especiales como cumpleaños y Navidad. Cuando lo veíamos, siempre parecía estar herido o enfermo. Pepe, ¿qué ha pasado con esta herida? ¿Y por qué el parche en el ojo? Se tropezó con un amigo en la guardería. En cuanto al parche, le salió un orzuelo. Por favor, no se lo toque mucho porque le duele. Nuestro nieto no es muy hablador. De hecho, parece que Dora evita que intente hablar con él. A primera vista, Dora parece una mujer tranquila y corriente, pero cuando se trata de su hijo, se convierte en otra persona. Pepe, aquí tienes un lápiz. ¿Te gusta, verdad? Es de esa serie de superhéroes. ¿Cómo se llamaba? Úsalo cuando empieces la primaria. Lo siento, pero no le gustan ese tipo de cosas. ¿Pero no lo mencionó el otro día cuando estaba dibujando? Ya no vamos a ver ese programa, peleas y derrotas. Si Pepe imita esas cosas violentas y vuelve a hacerse daño, ¿qué haréis? Si accidentalmente le damos algo a nuestro nieto sin consultar a Dora, ella estalla como una furia. Aunque puedo entender que le preocupe que la comida afecte a su salud debido a las alergias, me sorprendió que me gritara por darle una caja de lápices. Tuvo otro ataque en la guardería, parece que olvidó su medicina. Así es. Debió de ser duro. Toma, coge esto. Es un poco de dinero para ti de parte de mi marido. Debe ser duro para ti salir. Dime qué necesitas e iré de compras. Muchas gracias, ¡qué suerte! Pepe, da las gracias a los abuelos. Por el contrario, cuando le presto ayuda económica de este tipo o cuando le pregunto antes de comprar algo, expresa una enorme gratitud. Sentí un ligero temor ante el repentino cambio de comportamiento de mi nuera. Nuestro hijo casi nunca está por aquí debido al trabajo, así que criar sola a una niña necesitada en un lugar desconocido debe de ser duro. Así que entiendo que se pusiera nerviosa, pero parecía que estaba yendo demasiado lejos. Deberíamos implicarnos más con ellos. Pensando eso, cogí el teléfono y marqué el número de mi nuera. Dora, Pepe empezará la escuela primaria el año que viene, ¿verdad? Así que quería celebrarlo de alguna manera. Gracias, entonces me gustaría una mochila escolar. Ah, ya veo. ¿De qué tipo te gustaría? ¿Vamos juntos a elegir una? No, la elegiremos mi marido y yo. Te diré el precio cuando lo decidamos. Adiós. Aún tenía más que decir,
Pero ella me cortó como si hubiera terminado lo que tenía que decir, dejándome con la sensación de haberme quedado sola. Nunca aprende, ¿verdad? ¿Tú también? Cuando pensé que por una vez me hablaba a mí, ¿de qué iba eso? Aunque no tenía sentido culpar a mi marido, no pude evitar dejar escapar una voz irritada. Sinceramente, tengo mis dudas sobre Dora. Da la sensación de que solo pide dinero, y como es ella, siento que no dejará elegir a Pepe, aunque sea algo que Pepe vaya a usar. No pasa nada. Cada uno tiene su estilo de crianza. Su crianza depende de esa pareja. Si interfieres demasiado, te regañarán otra vez. Me pregunté si mi preocupación por mi nieto me hacía parecer una abuela entrometida para mi marido y Dora, pero Luis tiene razón. Quizás sea mejor limitarse a dar dinero. Quizá así podamos gestionar mejor las cosas. Me di cuenta de que quizá no fuera buena idea que yo, como suegra, me entrometiera demasiado en la vida de una joven esposa que lucha por criar sola a su hijo en un lugar lejos de casa. Así que recapacité y, durante un tiempo, mantuve una distancia apropiada con mi nuera y mi nieto. Hasta que ocurrió algo. Era un día frío de principios de invierno. De repente, en mitad de la noche, sonó el timbre de la puerta. Preguntándome quién podría ser a esas horas, abrí la puerta y me sorprendió lo inesperado. Pepe estaba en la puerta, apenas en pie, en un estado que parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. Tenía la ropa sucia, solo llevaba un zapato y parecía agotado. Pero lo que más me sorprendió fue que tenía el pie izquierdo hinchado desde los dedos hasta el tobillo. Debía de haberse quitado un zapato porque estaba demasiado hinchado y le dolía llevarlo. Como se lo había quitado después de hincharse, tenía el pie una talla más grande de lo normal y estaba descolorido por los moratones. No podía caminar bien. ¿Qué demonios ha pasado? Esta terrible lesión. ¿Y dónde está tu madre? Presa del pánico y las preguntas, Pepe no contestó, pero murmuró en voz baja. Quiero ir al hospital. Por favor, préstame dinero. Después de eso, dijera lo que dijera, la respuesta era la misma. Desde la casa de Pepe hasta la nuestra se tardaría 1 hora, incluso para un adulto. Así que, si había caminado, pensé que no era un asunto ordinario. No, en absoluto, prestando cualquier dinero. Mientras me quedaba atónita, la voz de mi marido llegó de repente por detrás. Cuando me volví, estaba de pie con los brazos cruzados, mirando fijamente a nuestro nieto. Luis, ¿por qué dices una cosa así? Ante la insensible respuesta de mi marido, el rostro de nuestro nieto se sumió en la desesperación, casi al borde de las lágrimas. Si tienes tiempo para asustarte, ¿por qué no te das prisa y le dejas entrar? Con esas palabras, mi marido cogió rápidamente a nuestro nieto y lo metió en casa. Nuestro nieto, que nunca había visto a Luis levantar la voz, parecía asustado y empezó a llorar a gritos. ¡Cállate! Entonces, para mi sorpresa, mi marido, en un arrebato de ira, intentó sujetar a nuestro nieto que lloraba y le agarró el pie hinchado. Luis, por favor, no seas brusco. Todavía es un niño. Es diferente a tratar con adultos. Trae agua helada y cinta adhesiva. Después de prestar los primeros auxilios a nuestro nieto, nos fuimos corriendo a urgencias. Resulta que mi marido es judoterapeuta y nosotros llevamos nuestra clínica quiropráctica. Según él, era evidente de inmediato que nuestro nieto tenía una fractura, incluso sin examinarle. Cuando nos hicieron las radiografías en el hospital, efectivamente, el pie de nuestro nieto estaba fracturado. Quizá debido a que sigue andando incluso después de la fractura. Los síntomas son bastante graves. Puede haber efectos persistentes. Cuando el médico nos dijo eso, no pude evitar un grito ahogado y taparme la boca. Nuestro nieto tuvo que ser hospitalizado para recibir tratamiento. Con tantos acontecimientos impactantes sucediendo a la vez, mi cabeza parecía a punto de estallar. Pero no podía permitirme permanecer confusa. Mientras esperaba a que Pepe se calmara y el analgésico hiciera efecto, intenté parecer lo más tranquila posible mientras lo vigilaba. ¿Por qué has venido solo a altas horas de la noche? ¿Cuándo te has hecho daño? Sin embargo, mi nieto, que para empezar no habla mucho, parecía demasiado conmocionado para responder. De momento, contactemos con su madre. En mi pánico, había olvidado por completo la prioridad, y las palabras de mi marido me devolvieron a la realidad. Olvidé por completo ponerme en contacto con Dora.
Pero cuando mi marido cogió el teléfono, nuestro nieto, habitualmente silencioso, le agarró la mano de repente, intentando impedir que se pusiera en contacto con su madre. «No se lo digas a mamá». Con una voz más alta de lo que nunca le había oído, Pepe empezó a suplicar. Algo parecía raro en mi nieto. Sin mediar palabra, tanto mi marido como yo lo percibimos al instante. «Muy bien, hagamos lo que dice Pepe. Puedes hablar con los abuelos con voz suave». Finalmente, mi nieto se abrió. Me peleé con mamá. Se enfadó y me empujó por las escaleras. ¿Y Dora hizo eso? Sí. ¿Y luego qué pasó? Mi pie empezó a ponerse muy rojo y a dolerme, pero mamá se durmió, así que me escapé. Quería ir sola al hospital, pero no tenía dinero. Estaba tan sorprendida que no podía ni hablar. Al mismo tiempo, la desconfianza hacia Dora se apoderó de mí. Además, mientras mi nieto hablaba, se encorvó y tembló ligeramente. Es de miedo, no creo que esté mintiendo. Después de hablarlo con mi marido, decidimos no ponernos en contacto con Dora. Si lo que decía mi nieto era cierto, no podíamos enviarlo de vuelta con su madre. Sin embargo, en aquel momento, seguía sintiéndome culpable. ¿Estaba bien creer ciegamente las palabras de un niño de 6 años y separarlo de su madre? ¿Podía Dora, que tanto quería a su hijo, haberle hecho daño? Varias preguntas se agolpaban en mi mente mientras pasaba una noche en vela sintiéndome intranquila. Al final, Dora se puso en contacto con nosotros a la mañana siguiente. Debió de darse cuenta de que su hijo había desaparecido. La voz de Dora por teléfono sonaba muy frenética. «No está aquí». Me limité a transmitir el mensaje y terminé la llamada. Intenté ser cuidadosa con mis palabras, pero como no estaba acostumbrada a mentir, podría haber parecido sospechosa. Como medida de precaución, también pedí al personal del hospital que no permitiera visitas a nadie que no fuéramos mi marido y yo. Me alegro de haber prohibido las visitas. ¿Era realmente lo correcto? Siento que estoy siendo cruel con Dora. Expresé mi descontento a mi marido, pero no respondió. Ojalá me dijera algo reconfortante en momentos así. Pensé eso, pero como siempre ha estado callado, me tragué mis palabras. Mientras mi nieto estaba hospitalizado, mi marido y yo nos turnábamos para quedarnos con él. Un día, un médico me dijo que había algo preocupante y me llevó a una habitación privada. Era una confirmación sobre si mi nieto tenía múltiples ataques de asma y alergias, como me había contado mi nuera. Pero, por alguna razón, el médico pidió más pruebas. Al conocer los resultados de las pruebas, mi sentimiento de culpa desapareció al instante. Al mismo tiempo, mi deseo de proteger a mi nieto se convirtió en convicción. Entonces llegó la policía a nuestra casa. El hijo de Dora había desaparecido y nos denunció como sospechosos. Aceptamos acompañarles voluntariamente y explicamos la situación a la policía. Tras responder a sus preguntas y dar explicaciones, nos dejaron marchar rápidamente a casa. Después, Dora se puso en contacto con nosotros sin cesar, exigiendo que le devolviéramos a su hijo. Por alguna razón, parecía convencida de que estábamos implicados. Como no queríamos que la policía irrumpiera en nuestra casa antes de que estuviéramos preparados, ignoramos las llamadas de Dora durante unos días. Durante ese tiempo, consultamos con algunas personas y colaboramos en la recopilación de pruebas. Una vez que estuvimos preparados, llamé a Dora. Si estás dispuesta a admitir lo que has hecho y a enmendarlo, ven a nuestra casa. Así que fuiste tú quien se llevó a mi hijo. Nunca te perdonaré. Después de colgar bruscamente, vino inmediatamente a nuestra casa. ¿Dónde está Pepe? ¡Devuélveme a mi hijo! En cuanto llegó a casa, Dora empezó a gritar furiosamente. Por un momento pareció sorprendida al ver a sus padres en nuestra casa. ¿Por qué están aquí mis padres? ¿Qué les pasa? Cuando les conté lo que le hiciste a Pepe, vinieron. Dora, que no esperaba que sus padres lo supieran, apretó los dientes. Sus padres la miraron con ojos fríos. Pepe está a salvo. No puedo devolvérselo a una madre que no sabe mantener una conversación tranquila. Cuando dije esto con calma, Dora pareció entender que enfadarse aquí sería inútil y se calmó un poco. ¿Por qué ocurre esto? ¿Aún no te has dado cuenta? Primero le explicamos la secuencia de los hechos cuando nuestro nieto llegó a casa y le confirmamos si lo que decía Pepe era cierto.
De ninguna manera empujaría a Pepe por las escaleras. Ese niño miente todo el tiempo, ¿sabes? La nuera, que no mostró ningún remordimiento, se cruzó de brazos y parecía irritada. Él es el culpable. Dijo que quería tarta en la fiesta de cumpleaños de su amigo a pesar de ser alérgico al huevo y al trigo. ¿Esa es la razón? ¿Le hiciste daño por algo así? No, se escapó de casa por su cuenta. Intenté detenerle. Probablemente tropezó en algún sitio por culpa, se hizo daño y no pudo volver. En cuanto dijo eso, Dora empezó a llorar. Es tan débil. Tengo que protegerle. Solo quiero protegerle. Pero, ¿por qué te metes en medio? Para una persona ajena, podría parecer que menospreciamos a una madre abnegada. Tiene alergias y enfermedades, y yo ni siquiera sé qué come ni dónde. ¿Sabes lo duro que es? Al final, Dora me miró con los ojos llorosos, pero yo no podía dejarme llevar por las emociones. En silencio, le presenté a Dora los resultados de las pruebas de mi nieto. No te preocupes. Puede comer de todo y no tendrá ningún ataque. Los resultados mostraban que mi nieto estaba perfectamente sano, sin enfermedades crónicas ni alergias. Sin embargo, estaba desnutrido, tenía un retraso en el desarrollo físico y, según el médico, presentaba hematomas antinaturales en múltiples partes del cuerpo. Teniendo en cuenta estos resultados, era posible que estuviera interfiriendo excesivamente con el niño, a veces causándole lesiones intencionadamente y luego tratándolas. Cuando nos llevaron a la comisaría, explicamos la habitual interferencia excesiva de Dora con el niño, el testimonio de mi nieto, las circunstancias que llevaron a su hospitalización y el diagnóstico del médico. Como resultado, la policía se tomó en serio el asunto y llevó a cabo nuevas investigaciones. Es solo cuestión de tiempo que sus acciones salgan a la luz. Así que, antes de que se convierta en un gran problema, confiesa. Justo cuando iba a decir eso, me sobresalté. Dora, que hacía un momento se había mostrado emocionada, de repente tenía un rostro inexpresivo como una máscara. ¿Te crees más lo que dice ese curandero que yo, que he criado a Pepe durante 6 años? Lo dijo en un suspiro, como una máquina que emite sonidos, y de alguna manera fue espeluznante. Sí, tal vez este fue el resultado final de la búsqueda de validación sin control. ¿Haces todo lo posible para que ese niño parezca débil para que la gente te considere una buena madre? Le enseñé a Dora la pantalla de mi teléfono. Hace unos días visité la guardería a la que asiste mi nieto para reunir pruebas. Según conversaciones con otras madres de la misma guardería, Dora publica regularmente en las redes sociales sobre su vida diaria con su nieto. Cuando vi el contenido, todo encajó. En las redes sociales, Dora se presentaba como la personificación de una madre devota que cría a un niño débil. Parecía pedir consejos sobre todo a padres de niños con enfermedades raras o alergias. También parecía hacer streaming de vídeo y pedía apoyo a los espectadores, etiquetándolo como fondos de ayuda. No entiendo muy bien las redes sociales, pero utilizar a tu hijo solo para crear eso no está bien, ¿verdad? Con un suspiro, hablé, y la expresión de su cara, que había sido como una máscara, cambió gradualmente a una de frustración. No lo entenderías. Aquí todo el mundo me mira. Todos me tratan bien. Dora me cogió el teléfono y empezó a mirar la pantalla con fascinación. Con movimientos practicados, manipuló la pantalla y mostró varias cuentas delante de nosotros. Esta persona es madre de 3 hijos y también trabaja. Es guapa y capaz. ¿No te parece increíble? Y el marido de esta persona trabaja desde casa y se van de viaje con la familia todos los meses. ¿De qué estás hablando? Toda esta gente brilla. ¿Por qué yo no tengo nada? Dora volvió a mostrar una expresión solitaria y murmuró con los ojos vacíos. Me levanto todos los días a la misma hora. Hago las tareas domésticas y cuido de los niños en la misma habitación todo el día. Eso es todo lo que tengo. ¿Qué tiene eso de malo? ¿No es admirable? Vivir así es aburrido. Quería sacudirme a Dora si podía, pero parecía que ya no había nada que la detuviera. Tras un profundo suspiro, volví a mirar a mi nuera a los ojos. Usando a Pepe solo para divertirte. Solo esta gente de aquí me elogia por ser una madre increíble. Nadie dice nada cuando educo a mi hijo con normalidad en la vida real. ¿Sabes lo vacía que te sientes?
Aunque llamaba a las madres increíbles en las redes sociales, ¿realmente tienen vidas relucientes como en las redes sociales? Me sentí triste pensando que ella ya no podía ver nada más allá de eso. A pesar de que todas las madres son igual de admirables. ¿Qué tiene de vacío? Solo has disfrutado siendo alabada e incluso recibiendo dinero por ello. Mi marido, que hasta ahora había permanecido en silencio, murmuró esto, y todos, incluida yo, nos volvimos para mirarle. Lo parí y lo crié yo sola, así que es mío. Puedo hacer lo que quiera con él, ¿no? Dora puso los ojos en blanco y enrojeció, gritándonos enfadada, haciendo la situación aún más incontrolable. Antes le había dicho a mi marido que no la provocara, ya que se veía venir. Sin prestar atención a la enfurecida Dora, Luis sacó su teléfono móvil y dijo: «Escuchad». Desde el teléfono puesto en altavoz, pudimos oír la voz de nuestro hijo. De hecho, ya nos habíamos puesto en contacto con nuestro hijo con antelación. Casi al mismo tiempo que mi marido terminaba la llamada, se abrió la puerta principal y apareció nuestro hijo, lleno de ira. Tras explicarle la situación, se tomó inmediatamente tiempo libre y volvió corriendo de la base. «¿Qué haces aquí?». En cuanto sus ojos se cruzaron con los de su hijo, la cara sonrojada de Dora cambió por completo, poniéndose rápidamente pálida. Un hombre de más de 180 centímetros la miraba con expresión furiosa y parecía una rana a la que mira a una serpiente. «Divórciate de mí. También reclamaré la custodia y una indemnización», declaró. Tanto mi marido como yo nos sentimos aliviados al oír que, aunque normalmente muy indulgente con Dora, nuestro hijo había decidido ser decidido esta vez por el bien de su querido Pepe. No puede ser. ¿Por qué ahora que todo iba bien hasta ahora? Nueva, quizá dándose cuenta de que no podía escapar al peor desenlace, Dora empezó a llorar, agitando los brazos y las piernas, literalmente como una niña. Ver a una adulta llorando así era realmente insoportable. No lo dije en voz alta, pero yo, sintiéndome impotente, hice un sutil gesto con la cabeza a sus padres. En respuesta a mi señal, sus padres llamaron rápidamente a la policía. Dora tiene un historial de volverse incontrolable, llorar y enfadarse cuando las cosas no van bien. Nos enteramos de esto cuando les llamamos por teléfono. Por eso habíamos decidido de antemano que si la situación se volvía incontrolable aquí, la denunciaríamos sin dudarlo. Entonces Dora se acercó a nosotros, mirándonos con los ojos llorosos. «Lo siento mucho, todos. Por favor, perdonadme. Esto no es ninguna broma. A pesar de sus huesos rotos, usted fue el que durmió sin siquiera buscar. Tu nieto puede sufrir de CELI porque caminaba con dificultad». Dora suplicó perdón, temblando como si su vida hubiera terminado. Sin embargo, su vida acababa de empezar. Había suplicado a sus padres e incluso a su hijo, pero no había nadie que pudiera salvarla. «Escucha, prométeme que no volverás a acercarte a Pepe». Al negarse a asentir, Dora fue retenida por los policías que llegaban. «¡Diablo, monstruo, suéltame!». Al final, Dora solo gritó pena contra nosotros sin una sola palabra de disculpa o reflexión hacia el niño. Es verdaderamente asombroso que ni siquiera preguntaras por las heridas de Pepe. Deberías sentir profundamente el peso de tus propios pecados. Al decir esto a su espalda, ni siquiera se volvió. Se llevaron a Dora en un coche de policía. Después, Dora fue detenida por agredir a Pepe, su hijo. Según me contaron sus padres, no era la primera vez que se había convertido en un problema para la policía. Después de este incidente, parece que han renunciado a Dora y ahora ha vendido la casa de sus padres y vive con sus hermanos. Los rumores sobre Dora se extendieron rápidamente entre los círculos de madres, y sus cuidadas cuentas en las redes sociales acabaron siendo eliminadas por los administradores de la plataforma. Aunque todo desapareció tan fácilmente, ¿por qué alguien se aferraría a las redes sociales hasta el punto de perder la familia y la confianza? No lo entiendo. Nuestro hijo se divorció con éxito de Dora y obtuvo la custodia. Sigue ocupado como siempre, así que Pepe se queda con nosotros. Sin secuelas de las que preocuparse, Pepe está creciendo despreocupado en una vida sin restricciones injustas. Últimamente, parece muy interesado en el trabajo de mi marido, observando desde la barrera. En lugar de esconderte ahí, asegúrate de observar atentamente cada vez que diga eso. Pepe corre feliz hacia su abuelo para aprender.